Resumen histórico del espiritismo, escrito por Allan Kardec en el libro El espiritismo en su más simple expresión. Resumen histórico del espiritismo. Hacia 1848, en Estados Unidos de América, llamaron la atención diversos fenómenos extraños que consistían en ruidos, golpes y movimientos de objetos sin causa conocida. Esos fenómenos ocurrían a menudo en forma espontánea, con una intensidad y una persistencia singulares, pero también se observó que se producían más particularmente bajo la influencia de determinadas personas a las que se designó con el nombre de médiums, quienes en cierto modo podían provocarlos a voluntad, lo cual permitió repetir las experiencias. Para eso se servían sobre todo de mesas, no porque ese objeto fuera más adecuado que otro, sino tan solo porque es movible, resulta más cómodo y nos sentamos más fácilmente y con mayor naturalidad alrededor de una mesa que frente a cualquier otro mueble. Se obtuvo de esa manera la rotación de la mesa, luego movimientos en todas las direcciones, temblores, vuelcos, levitaciones, golpes violentos, etc. Este fenómeno fue designado en los comienzos con el nombre de mesas giratorias o danza de las mesas. Hasta allí el fenómeno podía explicarse perfectamente mediante una corriente eléctrica o magnética, o por la acción de un fluido desconocido. Esa fue, en efecto, la primera opinión que se generó acerca de él. Con todo, no se tardó en reconocer en esos fenómenos la presencia de efectos inteligentes, de modo que el movimiento obedecía a la voluntad. La mesa se dirigía a la derecha o a la izquierda hacia una persona señalada, se paraba sobre una o dos patas al recibir la orden de hacerlo, producía el número de golpes solicitado, marcaba el compás, etc. A partir de entonces fue evidente que la causa no era puramente física, y de acuerdo con el axioma según el cual, si todo efecto tiene una causa, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente, se llegó a la conclusión de que la causa de ese fenómeno tenía que ser una inteligencia. ¿Cuál era la naturaleza de esa inteligencia? Allí estaba el problema. Primero se pensó que podía ser un reflejo de la inteligencia del medium o de los asistentes, pero de inmediato la experiencia demostró que eso era imposible, porque se obtenían informaciones completamente ajenas al pensamiento y a los conocimientos de las personas que se hallaban presentes, e incluso contrarias a sus ideas, su voluntad y su deseo. Por consiguiente, esa inteligencia solo podía pertenecer a un ser invisible. El medio de asegurarse de ello era muy simple. Consistía en entablar una conversación con ese ser, lo que se hizo mediante un número convenido de golpes que significaban sí o no, o que designaban las letras del alfabeto. Así se obtuvieron respuestas a las diversas preguntas que se les formulaban. El fenómeno fue denominado mesas parlantes. Todos los seres que se comunicaron de ese modo, al ser interrogados acerca de su naturaleza, declararon ser espíritus y pertenecer al mundo invisible. Dado que se produjeron los mismos efectos en un gran número de localidades, por intermedio de personas diferentes, y que fueron observados además por hombres muy serios e instruidos, no era posible que todos fueran juguetes de una ilusión.
De América el fenómeno pasó a Francia y al resto de Europa, donde durante algunos años las mesas giratorias y parlantes estuvieron de moda y se convirtieron en el entretenimiento de los salones. Después, cuando se cansaron de ellas, las dejaron a un lado para dedicarse a otra distracción. El fenómeno no tardó en presentarse con un nuevo aspecto que lo apartó del dominio de la simple curiosidad. Las limitaciones de este compendio no nos permiten hacer un seguimiento de él en todas sus fases, de modo que pasaremos directamente a lo que ofrece de más característico, a lo que llamó la atención sobre todo de las personas serias. Digamos previamente y de paso que la realidad del fenómeno halló muchos contradictores, algunos sin tomar en cuenta el desinterés y la honorabilidad de los experimentadores, solo vieron en él un engañoso malabarismo, un hábil juego de prestidigitación. Los que no admiten nada más allá de la materia, los que solo creen en el mundo visible y piensan que todo muere junto con el cuerpo, los materialistas, en una palabra, los que se califican de espíritus fuertes, relegaron la existencia de los espíritus invisibles a la categoría de las fábulas absurdas. Tildaron de locos a quienes tomaban la cuestión en serio y los colmaron de sarcasmo e ironía. Otros, que no podían negar los hechos, pero se hallaban dominados por un determinado orden de ideas, atribuyeron esos fenómenos a la influencia exclusiva del diablo y con ese recurso trataron de amedrentar a los tímidos. Con todo, hoy en día el temor al diablo ha perdido notablemente su prestigio. Se habló tanto de él, se lo ha descrito de tantas maneras que las personas se familiarizaron con esa idea y muchos decidieron que había que aprovechar la ocasión para ver qué es el diablo realmente. De ahí resultó que, con excepción de una reducida cantidad de mujeres timoratas, el anuncio de la llegada del auténtico diablo tuvo algo de excitante para quienes solo lo habían visto en los cuadros o en el teatro. Para muchas personas fue un poderoso estimulante, de suerte que los que pretendieron valerse de ese recurso para oponer una barrera a las ideas nuevas han ido contra su objetivo y, sin quererlo, se convirtieron en agentes de propaganda tanto más eficaces cuanto más alto gritaban. El resto de los críticos no tuvieron mejor éxito, porque a hechos comprobados y a razonamientos categóricos solo pudieron oponer negaciones. Leed lo que han publicado en todas partes. Hallaréis pruebas de su ignorancia y de la falta de una observación seria de los hechos, y en ninguna parte una demostración concluyente de su inviabilidad. Toda su argumentación se resume así: no creo, por lo tanto eso no existe. Todos los que creen están locos. Solo nosotros tenemos el privilegio de la razón y del buen sentido. El número de adeptos que el espiritismo ha conquistado gracias a la crítica seria o a la burlesca es incalculable, porque en todos los casos no hemos encontrado más que opiniones personales, desprovistas de pruebas en contra. Prosigamos pues con nuestra exposición. Las comunicaciones a través de golpes eran lentas e incompletas. Se descubrió que, al adaptar un lápiz a un objeto movible, una cestilla, una tablita o cualquier otro objeto sobre el cual fuera posible apoyar los dedos, dicho objeto se ponía en movimiento y trazaba caracteres. Más tarde se observó que tales objetos solo eran accesorios, de los que se podía prescindir. La experiencia demostró que el espíritu, así como ejercía una acción sobre un cuerpo inerte para dirigirlo conforme a su voluntad, podía actuar también sobre el brazo o la mano para guiar el lápiz. Entonces surgieron los médiums escribientes, es decir, las personas que escriben de manera involuntaria
bajo el impulso de los espíritus, de los cuales pasan a ser instrumentos e intérpretes. A partir de ese momento, las comunicaciones ya no tuvieron límites y el intercambio de ideas pudo realizarse con tanta rapidez y amplitud como el que existe entre los vivos. Se trataba de un vasto campo abierto a la exploración, del descubrimiento de un mundo nuevo, el mundo de los seres invisibles, del mismo modo que el microscopio había hecho posible el descubrimiento del mundo de los seres infinitamente pequeños. ¿Qué son esos espíritus? ¿Qué papel desempeñan en el universo? ¿Con qué objetivos se comunican con los mortales? Estas son las primeras preguntas que se trató de responder. Pronto se supo por intermedio de ellos mismos que no son seres aparte en la creación, sino las almas mismas de los que vivieron en la tierra o en otros mundos. Se supo que esas almas, tras haberse despojado de su envoltura corporal, pueblan y recorren el espacio. Ya no fue posible dudar de ello cuando se reconoció entre los espíritus a parientes y amigos, con los cuales fue posible conversar, cuando ellos mismos acudieron a dar pruebas de su existencia, a demostrar que en ellos solo está muerto el cuerpo, que su alma o espíritu vive siempre y que están ahí cerca de nosotros, que nos ven y nos observan tal como lo hacían en vida, y envuelven con su solicitud a aquellos a quienes han amado, cuyo recuerdo es para ellos una grata satisfacción. Por lo general se tiene de los espíritus una idea completamente falsa. No son, como muchos se lo imaginan, seres abstractos, difusos e indefinidos, ni algo así como un resplandor o una chispa. Se trata, por el contrario, de seres muy reales, que poseen su individualidad y una forma determinada. Podemos formarnos una idea aproximada acerca de ellos mediante la explicación que sigue. En el hombre hay tres partes esenciales. Primero, el alma o espíritu, principio inteligente en el que residen el pensamiento, la voluntad y el sentido moral. Segundo, el cuerpo, envoltura material pesada y densa que pone al espíritu en relación con el mundo exterior. Tercero, el periespíritu, envoltura fluídica ligera que sirve de lazo y de intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Cuando la envoltura exterior está gastada y ya no puede funcionar, deja de vivir. Entonces el espíritu se despoja de ella, como el fruto de su cáscara y el árbol de su corteza. En una palabra, de la misma manera que descartamos un traje viejo que no nos sirve más. Esto es lo que se denomina muerte. Así pues, la muerte no es otra cosa que la destrucción de la envoltura densa del espíritu. Solo el cuerpo muere, el espíritu es inmortal. Durante la vida el espíritu se encuentra, por decirlo así, oprimido por los lazos de la materia, a la cual está unido, que a menudo paraliza sus facultades. La muerte del cuerpo libera al espíritu de esos lazos. Este se desprende de aquel y recobra su libertad, así como la mariposa sale de su crisálida. Con todo, el espíritu solo deja el cuerpo material, pues conserva el periespíritu, que constituye para él una especie de cuerpo etéreo, vaporoso, imponderable para nosotros y con forma humana, la cual parece ser la forma típica. En su estado normal, el periespíritu es invisible, pero el espíritu puede hacerle sufrir ciertas modificaciones que lo tornan momentáneamente perceptible para la vista e incluso para el tacto, tal como sucede con el vapor condensado. De ese modo, los espíritus a veces pueden mostrarse en las apariciones. Con la ayuda del periespíritu, el espíritu actúa sobre la materia inerte y produce diversos fenómenos como ruidos, movimientos de objetos, escritura, etc. Los golpes y movimientos son, para los espíritus, medios de demostrar su presencia y de llamar la atención, exactamente como cuando una persona da palmadas para anunciarse. Algunos espíritus no se limitan a producir ruidos moderados, sino que llegan a provocar un estrépito semejante al de la vaquilla cuando se rompe
o al de puertas que se abren y se cierran, o al de muebles que se derriban. A través de los golpes y los movimientos basados en una convención, los espíritus pueden expresar sus ideas. No obstante, la escritura les ofrece un medio completo, más rápido y cómodo. Por eso la prefieren. Así como pueden hacer que se tracen caracteres, también pueden guiar la mano para que dibuje, escriba música o ejecute un fragmento musical en algún instrumento. En una palabra, a falta de su propio cuerpo que ya no poseen, los espíritus se sirven del cuerpo del médium para manifestarse a los hombres de una manera sensible. Los espíritus también pueden manifestarse de muchas otras maneras, entre ellas a través de la vista y la audición. Algunas personas llamadas médiums auditivos tienen la facultad de escucharlos y de ese modo pueden conversar con ellos. Otros los ven, son los médiums videntes. Los espíritus que se manifiestan a la vista se presentan por lo general con una forma análoga a la que tenían en vida, pero vaporosa. Otras veces esa forma adopta todas las apariencias de un ser vivo, hasta el punto de causar una ilusión completa, de modo que a veces se los ha tomado por personas de carne y hueso, con las cuales se ha podido conversar e intercambiar apretones de manos, sin sospechar que se estaba en relación con espíritus, excepto por su desaparición súbita. Es muy raro ver a los espíritus de modo permanente y general. Sin embargo, las apariciones individuales son bastante frecuentes, sobre todo en el momento de la muerte. El espíritu, una vez desprendido del cuerpo, parece darse prisa en ir a ver de nuevo a sus parientes y amigos, como para advertirles que acaba de dejar la tierra y decirles que sigue vivo. Evoque cada uno sus recuerdos y verá cuántos hechos auténticos de ese género, de los que no se daba cuenta, le han sucedido, no solo de noche y durante el sueño, sino a pleno día y en el más completo estado de vigilia. En el pasado esos hechos se consideraban sobrenaturales y maravillosos y se los atribuía a la magia y a la brujería. En la actualidad los incrédulos los atribuyen a la imaginación. No obstante, desde que la ciencia espírita ha revelado la clave de ellos, se sabe cómo se producen y que no escapan al orden de los fenómenos naturales. También se creía que los espíritus, por el solo hecho de ser tales, debían poseer la ciencia y la sabiduría supremas, pero la experiencia no tardó en demostrar que eso es un error. Entre las comunicaciones impartidas por los espíritus, algunas son sublimes por su profundidad y elocuencia, por su sabiduría y moral, y solo reflejan la bondad y la benevolencia. Pero otras son muy vulgares, frívolas, triviales e incluso groseras, y a través de ellas el espíritu revela los instintos más perversos. Así pues es evidente que las comunicaciones no pueden proceder de la misma fuente, y que si bien existen espíritus buenos, también los hay malos, dado que los espíritus no son otra cosa que las almas de los hombres, no pueden naturalmente volverse perfectos al dejar su cuerpo. Hasta tanto hayan progresado, conservarán las imperfecciones de la vida corporal. Por esa razón hay espíritus de todos los grados de bondad y maldad, de sabiduría e ignorancia. Por lo general los espíritus se comunican gustosos y para ellos es una satisfacción comprobar que no se los ha olvidado. Describen de buen grado las impresiones que experimentaron al dejar la tierra, así como su nueva situación y la naturaleza de sus goces y de sus padecimientos en el mundo en que se encuentran. Algunos son muy felices, otros desdichados, e incluso los hay que soportan horribles tormentos, según el modo como han vivido y el empleo bueno o malo, útil o inútil, que han hecho de la vida. Al observarlos en todas las fases de su nueva existencia, conforme a la posición que ocuparon en el mundo, su género de muerte, su carácter y sus hábitos como hombres, se llega a un conocimiento, si no completo, al menos bastante preciso, acerca del mundo invisible.
a fin de que podamos comprender nuestro estado futuro y presentir el destino feliz o desdichado que en ese mundo nos aguarda. Las instrucciones impartidas por los espíritus de un orden elevado acerca de los temas que interesan a la humanidad, así como las respuestas que han dado a las preguntas que se les formularon y que han sido recopiladas y coordinadas cuidadosamente, constituyen toda una ciencia, una doctrina moral y filosófica que lleva el nombre de espiritismo. Por consiguiente, el espiritismo es la doctrina basada en las existencias, las manifestaciones y las enseñanzas de los espíritus. Esta doctrina se halla expuesta de una manera completa con respecto a la parte filosófica en el libro de los espíritus, en relación con la parte práctica y experimental en el libro de los medios, y por lo que se refiere a la parte moral en el Evangelio según el espiritismo. Por el análisis de esas obras que efectuaremos más adelante, es posible juzgar la variedad, la amplitud y la importancia de las materias que la doctrina espírita abarca. Como se ha visto, el espiritismo tuvo su punto de partida en el fenómeno vulgar de las mesas giratorias. No obstante, dado que esos hechos se dirigen más a los ojos que a la inteligencia y que despiertan más curiosidad que sentimiento, una vez que la curiosidad quedó satisfecha, las personas dejaron de interesarse en esos hechos, tanto más cuanto que no los comprendían. Por el contrario, no ocurrió lo mismo cuando la teoría vino a explicar su causa y sobre todo cuando se descubrió que de esas mesas giratorias que por breve tiempo habían servido de diversión, surgía una doctrina moral que hablaba al alma, disipaba las angustias de la duda y satisfacía todas esas aspiraciones que hasta entonces no eran más que vaguedades, debido a una enseñanza incompleta acerca del porvenir de la humanidad. Las personas serias recibieron la nueva doctrina como un beneficio. Desde ese momento, en lugar de declinar, el espiritismo ha crecido con increíble rapidez. En el lapso de unos pocos años, en todos los países del mundo y especialmente entre las personas instruidas, atrajo incontables partidarios, cuyo número aumenta día a día en una proporción extraordinaria, a tal punto que hoy podemos afirmar que el espiritismo ha obtenido el derecho de ciudadanía. La doctrina espírita se apoya en bases que desafían los esfuerzos de sus adversarios, quienes en mayor o menor medida se hayan interesados en combatirla. La prueba de ello radica en que los ataques y las críticas no han aminorado un solo instante la marcha del espiritismo, hecho que la experiencia demostró y que los opositores nunca han podido explicarse. Por su parte, los espíritas manifiestan simplemente que si la propagación de la doctrina continúa a pesar de la crítica, es porque se la considera buena y porque su lógica es preferible a la de sus contradictores. Con todo, el espiritismo no es un descubrimiento moderno. Los hechos y los principios en que reposa se pierden en la noche de los tiempos, pues se encuentran vestigios de ellos en las creencias de todos los pueblos, en todas las religiones y en la mayoría de los escritores sagrados y profanos. Sucede que los hechos incompletamente observados se interpretaron muchas veces conforme a las ideas supersticiosas propias de la ignorancia y no se dedujeron de ellos todas sus consecuencias. En efecto, el espiritismo se basa en la existencia de los espíritus. No obstante, como los espíritus no son otra cosa que las almas de los hombres, dado que hay hombres, también hay espíritus. El espiritismo no los descubrió ni los inventó. Si las almas o espíritus pueden manifestarse a los vivos, es porque esas manifestaciones están en la naturaleza y por consiguiente ellos deben de haberlo hecho en todas las épocas. Por esa razón, en todos los tiempos y lugares encontramos la prueba de esas manifestaciones, que abundan especialmente en los relatos bíblicos. Lo moderno es la explicación lógica de los hechos, el conocimiento más completo de la naturaleza de los espíritus, de su rol y de su manera de actuar, así como
la revelación de nuestro estado futuro. En una palabra, la conformación de dicho conocimiento en un cuerpo científico y doctrinario, así como sus diversas aplicaciones. Los antiguos conocían lo principal, los modernos conocemos los detalles. En la antigüedad el estudio de esos fenómenos era privilegio de ciertas castas, que sólo lo revelaban a los iniciados en sus misterios. En la Edad Media los que se ocupaban de ellos ostensiblemente eran considerados brujos y se los quemaba en la hoguera. Pero en la actualidad no hay misterios para nadie. A nadie se quema vivo. Todo sucede a la luz del día y cualquiera está en condiciones de instruirse acerca de esos fenómenos y de practicarlos, porque hay medios en todas partes. Tampoco tiene nada de nuevo la doctrina que los espíritus enseñan en la actualidad. Se encuentran fragmentos de ella en la mayoría de los filósofos de la India, de Egipto y de Grecia, y está por completo en las enseñanzas de Cristo. En ese caso, pues, ¿qué viene a hacer el espiritismo? Viene a confirmar con nuevos testimonios, a demostrar mediante hechos esas verdades ignoradas o mal comprendidas y a restablecer el verdadero sentido de las que han sido mal interpretadas. Es cierto que el espiritismo no enseña nada nuevo, pero no basta con que pruebe de un modo patente e irrecusable la existencia del alma, su supervivencia al cuerpo, su individualidad después de la muerte, su inmortalidad, así como las penas y las recompensas futuras. Muchas personas creen en todo eso, pero lo hacen con un vago trasfondo de incertidumbre. En su fuero interior se preguntan, ¿y si no fuera cierto? ¿Cuántos hay que han sido conducidas a la incredulidad porque se les mostró el porvenir con un aspecto que su razón no podía admitir? Para el creyente que vacila no significa nada la posibilidad de afirmar, ahora estoy seguro. Para el ciego no significa nada el hecho de volver a ver la luz. A través de los hechos y de su lógica, el espiritismo acude a disipar la ansiedad inherente a la duda y devuelve la fe al que se había apartado de ella. Al revelarnos la existencia del mundo invisible que nos circunda y en medio del cual vivimos sin sospecharlo, el espiritismo nos permite conocer mediante el ejemplo de los que nos precedieron en esta vida las condiciones de nuestra felicidad o de nuestra desdicha venideras. Nos explica la causa de nuestros padecimientos en la tierra, así como la manera de aliviarlos. El efecto inevitable de la propaganda o de la propagación del espiritismo será el desmoronamiento de las doctrinas materialistas que no pueden resistirse a la evidencia. El hombre, convencido de la grandeza y la importancia de su existencia futura, que es eterna, la compara con la incertidumbre de la vida material o terrenal, que es tan breve, y entonces se eleva con el pensamiento por encima de las mezquinas consideraciones humanas. Como conoce la causa y el objetivo de sus miserias, las soporta con paciencia y resignación, pues sabe que son un medio para alcanzar un estado mejor. El ejemplo de los que vienen de ultratumba para describir sus alegrías y sus dolores, demostrando la realidad de la vida futura, prueba al mismo tiempo que la justicia de Dios no deja ningún vicio sin castigo, ni ninguna virtud sin recompensa. Agreguemos por último que las comunicaciones con los seres queridos que hemos perdido nos ofrecen un agradable consuelo, pues nos demuestran no solo que esos seres existen, sino que estamos menos separados de ellos que en el caso de que estuvieran vivos pero en un país lejano. En resumen, el espiritismo alivia la amargura de los pesares de la vida, calma la desesperación y las inquietudes del alma, disipa la incertidumbre o el terror acerca del porvenir, aleja la idea de abreviar la vida mediante el suicidio. Por eso mismo hace dichosos a los que se compenetran con él, y ahí radica el gran secreto de su rápida propagación.
Desde el punto de vista religioso, el espiritismo se basa en las verdades fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma, la inmortalidad, las penas y las recompensas futuras. Con todo, es independiente de cualquier culto en particular. Su objetivo consiste en probar a los que niegan o dudan que el alma existe y sobrevive al cuerpo, y que después de la muerte sufre las consecuencias del bien y del mal que ha cometido durante la vida corporal. Esto es patrimonio de la totalidad de las religiones. En calidad de creencia en los espíritus, el espiritismo se encuentra también en todas las religiones, así como en todos los pueblos, porque donde quiera que haya hombres, hay almas o espíritus, y porque estos se han manifestado en todas las épocas. El relato de esas manifestaciones figura en todas las religiones sin excepción. Así pues, se puede ser católico, tanto griego como romano, protestante, judío o musulmán, y creer en las manifestaciones de los espíritus, por consiguiente ser espírita. Prueba de ello es que el espiritismo tiene adherentes en todas las creencias religiosas. En calidad de morales, el espiritismo es esencialmente cristiano, porque la que enseña no es sino el desarrollo y la aplicación de la moral de Cristo, la más pura de todas y cuya superioridad nadie discute, prueba evidente de que es la ley de Dios. Esta moral es para uso del mundo entero. El espiritismo es independiente de toda forma de culto, no prescribe ninguno de ellos ni se ocupa de dogmas particulares, razón por la cual no constituye una religión especial, pues tampoco tiene sacerdotes ni templos. A quienes le preguntan si hacen bien al seguir tal o cual práctica, responde: si creéis que es una obligación para vuestra conciencia, hacedlo. Dios siempre toma en cuenta la intención. En una palabra, el espiritismo no se impone a nadie, no se dirige a los que tienen fe y se sienten satisfechos con ella, sino a la numerosa categoría de los inseguros e incrédulos. No se los quita la Iglesia, pues están separados de ella moralmente en todo o en parte. Por el contrario, los hace andar las 3/4 partes del camino para que ingresen en ella. Compete a la Iglesia hacer el resto. Es verdad que el espiritismo combate determinadas creencias, tales como la de la eternidad de las penas, la del fuego material del infierno, la de la personalidad del diablo, etc. Sin embargo, ¿no es cierto también que esas creencias impuestas como absolutas han generado incrédulos en todos los tiempos y siguen haciéndolo a diario? Si el espiritismo, al dar a esos dogmas y a algunos otros una interpretación racional, reconduce a la fe a los que habían desertado de ella, no presta un servicio a la religión. Por ese motivo, decía un venerable eclesiástico: el espiritismo hace creer en algo, y vale más creer en algo que no creer en nada. Dado que los espíritus no son otra cosa que las almas, no podemos negar a los espíritus sin negar a las almas. Una vez admitida la existencia de las almas o espíritus, el problema queda reducido a su más simple expresión. ¿Las almas de los que han muerto pueden comunicarse con los vivos? El espiritismo prueba mediante hechos materiales que la respuesta afirmativa es la correcta. Por el contrario, ¿cuál es la prueba que podrían aportar los que piensan que eso no es posible? Si lo es, ninguna negación impedirá que así sea, porque no se trata de un sistema ni de una teoría, sino de una ley de la naturaleza. Ahora bien, contra las leyes de la naturaleza, la voluntad del hombre es impotente. De buen grado o a disgusto tendrá que aceptar las consecuencias de esas leyes y adaptar a ellas sus creencias y sus costumbres. Lectura por Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, de Barranquilla, Colombia.